Muy buenos días. En nombre de la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Estudios Generales y la sede del sur de la Universidad de Costa Rica, les reiteramos la más cálida bienvenida a todas y todos ustedes, quienes nos honran con su participación en este Congreso Internacional de Educación, Retos y Oportunidades. Damos inicio al programa académico del Congreso con la conferencia inaugural, para lo cual vamos a brindarle la más cálida bienvenida a nuestra conferencista inaugural invitada, la doctora María José Codina, quien es docente e investigadora de la Universidad de Valencia, España, y se especializa en la intersección entre ética y neuroeducación. La conferencia se titula Educar para el cuidado, igualdad, vulnerabilidad y compasión. Queda con ustedes la doctora María José Codina. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero comenzar expresando mi más sincero agradecimiento a la Universidad de Costa Rica, a su señor rector, el doctor don Carlos Eduardo Araya, y al comité organizador de este congreso. ¿Así está bien? Vale. De este Congreso Internacional de Educación, en especial a los dos motores del Congreso, como son Randall Jiménez y Viviana Fallas, por su amable invitación y por la oportunidad que me brindan para dirigirme hoy a ustedes. ¿Así? Vale. Bueno, estoy convencida de que estos días de congreso, el intercambio de ideas y de experiencias que aquí se generará, será una valiosa contribución para repensar la educación en tiempos de profundos cambios y desafíos globales. Este congreso nos invita a reflexionar desde su título sobre los retos y oportunidades de la educación. Si bien es cierto que la educación hoy en día ha de abordar importantes retos, también es verdad que tenemos ante nosotros y nosotras oportunidades reales para construir comunidades más justas y democráticas desde la educación. En este horizonte se sitúa la conferencia que os voy a presentar hoy, que lleva este título, Educar para el cuidado, igualdad, vulnerabilidad y compasión. A ver si paso bien. El siglo XXI nos plantea retos urgentes y complejos que la educación ha de abordar. La creciente polarización ideológica, la expansión de discursos de odio que desprecian la justicia social y la fragmentación del tejido comunitario como consecuencia de un individualismo neoliberal dominante dibujan un escenario adverso para los valores del cuidado. Estas dinámicas vengo a defender que no son meramente culturales, sino que son profundamente estructurales. Afectan a la forma en la que se constituye el sujeto, es decir, afecta a cómo vamos construyendo quiénes somos y cómo perfilamos nuestra identidad. Afectan también a la forma en la que se distribuye el poder y a cómo se jerarquizan los vínculos sociales. El cuidado, voy a defender a lo largo de este ratito que tenemos para conversar, requiere tanto de justicia como de compasión, bajo el marco de una responsabilidad que hemos de asumir en esas tareas del cuidado desde la autonomía del sujeto y que se ha de dirigir hacia las demás personas, hacia el mundo natural y hacia uno mismo. Como voy a hablar de compasión a lo largo de toda la presentación, sí que me gustaría aclarar qué quiero decir cuando utilizo esta palabra. Compasión no es sentimentalismo ni es lástima. Desde la filosofía moral, la compasión se entiende como la capacidad de reconocer el sufrimiento injusto de otra persona, comprenderlo críticamente y, lo que es más importante, responder con justicia y dignidad. Es decir, no basta con comprenderlo, hay que actuar para intentar aliviar ese sufrimiento respetando la dignidad de la otra persona.
Por tanto, educar para el cuidado en este contexto no puede entenderse como una estrategia educativa neutra, porque no lo es. Es una propuesta ética, crítica y política que ha de responder a estos desafíos estructurales desde una triple clave, sosteniéndose en estos tres pilares: igualdad en dignidad, reconocimiento de la vulnerabilidad compartida y compasión lúcida. Requiere repensar la subjetividad, requiere repensar el vínculo, la autoridad y el lugar de las emociones en la experiencia educativa, incorporando además una perspectiva feminista que cuestione las asignaciones históricas del cuidado exclusivamente a las mujeres y lo reivindique como un principio universal, relacional y democrático. Y así pasamos a ver a qué retos, creo yo, os voy a exponer hoy, que se enfrenta la educación del siglo XXI desde esta perspectiva de la educación del cuidado. A grandes rasgos, vamos a ver que los retos a los que se enfrenta hoy la educación no son únicamente filosóficos o pedagógicos, sino que son profundamente políticos. La polarización ideológica, el uso emocional de la retórica política y la fragmentación comunitaria del tejido social configuran una sociedad, la están configurando, en la que la agresividad moral ha reemplazado o está reemplazando al diálogo ético. En este contexto, la emoción, por desgracia, ha dejado de ser un vehículo de conexión para convertirse en un arma para utilizar contra otras personas que consideramos nuestros enemigos. Así, el primer reto que os vengo a plantear es el auge de los discursos de odio que emergen desde las redes sociales, desde los medios de comunicación y también, por desgracia, desde las tribunas públicas. Este tipo de discursos no solo apelan al miedo o al rechazo, sino que además crean una atmósfera en la que la otra persona, el otro, deja de ser considerado como interlocutor válido. En palabras de Emilio Martínez, un catedrático de filosofía de España, el otro ahora es considerado ya no como un adversario, sino como un enemigo al que hay además que aniquilar, lo cual supone un grave error para la cultura democrática y un retroceso en la construcción de puentes para el diálogo y el consenso, pues los dinamita y lo imposibilita. El problema además se agrava si tenemos en cuenta que esta dinámica permea, se cuela dentro de las escuelas y de las instituciones educativas, pues son parte de la sociedad. Y ahí se reproducen esas tensiones ideológicas y afectivas que bloquean la escucha y dificultan la convivencia. Por tanto, educar para el cuidado frente a este reto de la polarización, yo vengo a defender qué significa formar en lo que he denominado la resistencia afectiva. Esta resistencia afectiva protege frente a los discursos que deshumanizan a las personas. Implica desarrollar competencias como la autorregulación emocional, la empatía crítica, la atención compasiva y la responsabilidad hacia un mundo que quiera considerarse humano. No se trata de evitar el conflicto, eso es imposible. Los conflictos existen y existirán, es parte de la vida humana. Pero sí se trata de enseñar a evitar el conflicto sin que el objetivo sea destruir al otro. El conflicto no necesariamente ha de suponer una ruptura que promueva la aniquilación del otro. En términos nietzscheanos, podríamos entender que el conflicto puede ser un motor que nos dé energía para la autosuperación, para querer crecer. Y además también el conflicto puede suponer un punto de partida para ejercer las virtudes de la esperanza y de la creatividad, de forma que se nos abran horizontes de nuevas posibilidades que antes no aparecían en nuestras mentes. Por ello, la educación del siglo XXI ha de integrar un enfoque educativo del cuidado que incluya experiencias de deliberación ética. ¿Qué es esto? Pues, por ejemplo, entrenar en metodologías de deliberación, de análisis de dilemas éticos. Estas metodologías existen, están más que estudiadas y se puede entrenar en estos métodos de deliberación. Abrir espacios de escucha activa, empática y crítica. Por ejemplo, es una buena idea también la formación en mediación escolar, en mediación de resolución de conflictos, el trabajo cooperativo.
Hay metodologías que creo que aquí denomináis como trabajo comunal. Nosotros utilizamos también terminología de aprendizaje-servicio o incluso actividades más lúdicas, como puede ser un taller de teatro, que van en la línea de este trabajo cooperativo. Y también es importante aplicar estrategias de desactivación de la agresividad emocional. La UNESCO, por ejemplo, propone aplicar lo que llama disciplina constructiva y también le da mucha importancia establecer y consolidar las vías de denuncia y apoyo para situaciones de conflicto. El segundo reto que planteo es el auge del individualismo neoliberal. Esto ha promovido un tipo de subjetividad que está centrada en el rendimiento, la eficiencia y el éxito personal, pero además entendiendo éxito de una forma muy concreta y desde mi punto de vista errónea, porque se asocia éxito a fama, poder y dinero. Esto debilita el sentido de comunidad. Este sujeto narcisista, que debe estar constantemente produciendo, carece de tiempo para cuidar, carece de tiempo para detenerse y para compartir. La escuela inevitablemente ha absorbido muchas de estas lógicas, privilegiando la evaluación por resultados, el estrés competitivo y la hiperactivación. A pesar de que normalmente la legislación en materia educativa suelen tener otro espíritu en sus preámbulos y se habla de cooperación y de solidaridad, etc., finalmente las inercias que emanan de las prácticas sociales acaban invadiendo también este espacio. En este sentido, la educación para el cuidado ha de ser subversiva. Ha de permitir al sujeto ver y analizar este sistema que le rodea, identificarse dentro de él como un ser vulnerable y decidir éticamente desde esa conciencia. Así, el cuidado no ha de entenderse como debilidad ni ligado a la debilidad, sino que el cuidado es agencia ética. A ello se suma el tercer reto del que os quiero hablar, que es la pérdida del tejido social. El tejido social ya no se sostiene con la firmeza que hace décadas se sostenía. No se sostiene tanto ya ni en los vínculos familiares que se han desintegrado y han ido perdiendo fuerza, ni en unas organizaciones e instituciones comunitarias debilitadas por décadas de políticas individualistas. Frente a ello, educar para el cuidado implica recuperar la dimensión política del cuidado, del vínculo, enseñar que somos interdependientes, que toda decisión tiene consecuencias en las otras personas y que la compasión no puede entenderse como un lujo, sino que es una necesidad y una exigencia democrática. ¿Cómo podemos hacer esto? Una educación para el cuidado que sea crítica y situada ha de formar sujetos capaces de identificar los discursos de odio y resistir emocionalmente a su manipulación. Ha de reconocer el valor moral de la vulnerabilidad propia y de la ajena. Practicar la compasión sin caer en paternalismos ni en condescendencia. Se ha de construir redes éticas, redes que además muevan a la acción, desde la reciprocidad y el respeto activo. Y ha de cuestionar las estructuras que normalizan o que intentan normalizar la exclusión, la violencia y la indiferencia. Estos retos no son simples desafíos metodológicos, sino que son exigencias éticas que afectan al núcleo mismo de lo que entendemos por educación en estos tiempos de crisis. Pedro Jesús Pérez Afrilla, un compañero filósofo también de la Universidad de Valencia, ha analizado el fenómeno de la polarización artificial como una dinámica, ojo, de construcción deliberada de enemigos. Esta forma de confrontación emocional genera un clima de agresividad y simplificación de los problemas que son complejos, que impide la deliberación democrática y anula al otro como interlocutor. En este escenario tenemos que tener en cuenta una cuestión muy importante. Las emociones no desaparecen, al contrario, las emociones se manipulan, se amplifican y se instrumentalizan para volcarlas contra los que se consideran enemigos. El modelo neoliberal de subjetividad no solo ha promovido que se instale la ficción de este yo autosuficiente, competitivo y desvinculado, que no necesita a nadie y que el éxito depende de sí misma o de sí mismo, sino que también impide pensar la vida desde la interdependencia. La vulnerabilidad, la debilidad, pasan entonces a entenderse como un mal moral que se penaliza. En este marco,
Cuidar no se entiende como un valor, sino como un obstáculo. Por tanto, educar para el cuidado implica desactivar esas interpelaciones. Hay que promover nuevas formas de subjetividad y poner en crisis las lógicas de rendimiento y de la competencia. Además, no hay que perder de vista un problema que es cada vez más creciente y que nos va a costar mucho a las arcas públicas de todos los países. Y es que este modelo hiperproductivo y desarraigado conlleva cada vez más problemas de salud mental. ¿Por dónde empezamos entonces para ir hacia adelante esta educación del cuidado? Pues yo os vengo a proponer que el punto de partida ha de ser educar para el autoconocimiento ético. Esto no se reduce a una mirada introspectiva e individualista, sino que constituye la base necesaria para un cuidado lúcido, comprometido y no alienado. Solo desde el conocimiento profundo de uno mismo, de una misma, es posible comprender dónde estamos, qué heridas arrastramos y hacia dónde queremos orientarnos. Ya desde Sócrates el cuidado de sí ha sido considerado condición necesaria del cuidado del otro. En la Apología, Platón recoge la sentencia de Sócrates que dice que una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Esta sentencia cobra especial relevancia hoy. ¿Por qué? Porque en un mundo hiperestimulado y acelerado, donde detenerse, mirar hacia adentro y cuestionarse puede interpretarse como una pérdida de tiempo improductiva. Sin embargo, el autoconocimiento no es un lujo contemplativo, sino un acto radical de resistencia ética. Hoy, examinarse significa cuestionar las formas de subjetividad impuestas por las lógicas del mercado, las redes sociales y estos discursos de odio. Autoconocerse, por tanto, implica desenmascarar esas narrativas que hemos ido asumiendo de forma crítica y que nos han configurado, los prejuicios que hemos interiorizado y las expectativas que no son nuestras, sino que nos han sido impuestas y que creemos que tenemos que cumplir. A esto, en este autoconocimiento ético, hay que añadir la perspectiva de género. Es imprescindible en este análisis. La identidad de las mujeres ha sido construida bajo las interpelaciones patriarcales que nos empujan a ocupar posiciones de objeto antes que de sujeto y a asumir tareas de cuidado sin que esto se reparta de una forma justa y sin tener en cuenta tampoco el autocuidado propio de las mujeres. En este contexto, el autocuidado ético se convierte en una forma de afirmación política. No se trata de que se cuiden para poder rendir más, para poder cuidar más, sino para vivir con dignidad, para habitar el cuerpo y la existencia desde la libertad y con responsabilidad, y así abandonar la inmanencia a la que tantas veces se nos ha relegado. Desde el ámbito educativo, educar para el autoconocimiento ético significa, por tanto, crear espacios en los que el alumnado pueda reflexionar sobre su historia, sobre sus emociones, sus decisiones, sus dilemas morales y los marcos que condicionan su forma de estar en el mundo. Se trata de activar una conciencia narrativa, crítica y encarnada que permita reconocerse en la propia vulnerabilidad y en la responsabilidad hacia los demás. Os traigo unas propuestas de prácticas educativas que favorecen este autoconocimiento ético, como son, por ejemplo, la lectura ecuánime propuesta por la filósofa uruguaya Elena Modzelewski. Ella propone un método que utiliza la literatura, la narración, para trabajar cuestiones éticas. Y propone un método de lectura polifónica, que da voz a todos los personajes del relato, no solo a los que el relato ha dado voz, sino que hay unos protagonistas que cuentan su historia, pero hay otros personajes cuyas historias son silenciadas, invisibilizadas y que no entendemos por qué están actuando de cierta forma. Entonces, este tipo de actividad promueve una lectura ética y abierta, busca educar en la empatía y el pensamiento crítico, permitiendo a quien lee y poder dialogar con el texto desde la pluralidad de sentidos sin imponer interpretaciones únicas. Otra práctica adecuada son los diarios de aprendizaje emocional basados en el modelo de inteligencia emocional de Goleman, que enseña a identificar, nombrar y canalizar las emociones de una forma saludable y ética, donde el alumnado puede registrar en estos diarios pues, cómo se ha sentido ante diferentes situaciones sociales, relacionales, escolares, qué decisiones ha tomado, cómo las ha llegado a tomar
Esto ayuda a encauzar las emociones y a conocerse a uno mismo. Otra herramienta valiosa es el programa de filosofía para niños de Matthew Lipman, basado en comunidades de indagación filosófica que fomentan el pensamiento crítico, autónomo, el diálogo y la escucha activa. También es importante destacar para mí el potencial del humor como herramienta educativa en la formación afectiva y ética. El humor, cuando se cultiva desde una perspectiva ética, puede convertirse en un recurso poderoso para promover el autoconocimiento, la reflexión moral y la creación de vínculos respetuosos. En esta línea, el filósofo Juan Carlos Ciurana, en su obra Ética del humor, defiende que el humor ético es capaz de sensibilizar a las personas sobre situaciones de injusticia, facilita la crítica social sin violencia y genera espacios de diálogo y de convivencia. Educar en un humor ético implica enseñar a utilizar la risa no para humillar, ni para ridiculizar ni excluir, sino para humanizar, cuidar y construir sociedades más justas y compasivas. Autoconocerse en este marco no es una empresa solitaria ni narcisista, sino una condición para el cuidado colectivo. Solo quien ha atravesado sus propias sombras puede cuidar sin proyectarlas. Solo quien se sabe incompleto puede cuidar sin paternalismo. Y solo quien se comprende como interdependiente puede cuidar con humildad. Si educar para el conocimiento ético es condición para ejercer un cuidado consciente y transformador, resulta necesario preguntarse también qué entendemos por cuidado y repasar cómo se ha conceptualizado esto desde la ética. El cuidado no puede reducirse a una dimensión afectiva o privada ni asumirse como una disposición natural de algunas personas como han sido las mujeres. Pensarlo críticamente exige recorrer las principales propuestas filosóficas que han problematizado su sentido y su organización social. Vamos a hacer una pequeñita exposición de estas tres filósofas. Comenzamos por Carol Gilligan, quien fue pionera en identificar que las mujeres, en sus juicios morales, no apelaban tanto a principios abstractos, sino más bien a relaciones concretas, apelando a la voz del cuidado como una forma distinta de razonamiento moral. No hay que olvidar, para evitar malas interpretaciones, pues Gilligan también ha recibido sus críticas, que respecto a la naturalización del cuidado ligado a las mujeres, que parece que al final queda en el trasfondo como forma propia de razonamiento moral, Gilligan entiende que el autosacrificio que las mujeres hacen en el cuidado puede considerarse una malformación del cuidado que hay que evitar buscando el equilibrio entre el altruismo y el egoísmo, pues advierte que en ocasiones quien cuida olvida sus propios términos y pasa a verse desde los términos del otro, desdibujándose así su identidad y su existencia como sujeto. La propuesta de Gilligan no queda exenta de críticas. Alison Jaggar, por ejemplo, advierte el riesgo de esencializar el cuidado como propio de lo femenino, pues refuerza estereotipos de género. Para Jaggar, el cuidado debe ser politizado y desnaturalizado. En lugar de considerarlo una virtud individual o un rasgo característico de las mujeres, entiende que debe entenderse como una práctica ética situada, influida por las estructuras sociales, económicas y culturales. En esta línea, propone una ética del cuidado crítica que incorpora el análisis del poder, el contexto social y la intersección de las opresiones. Joan Tronto, por su parte, quien ha sido considerada una de las autoras más influyentes en la segunda generación de las teorías del cuidado, junto a Fisher, definió el cuidado como una actividad propia de la especie que incluye todo lo que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo de forma que podamos vivir en él de la mejor forma posible. De este modo, pasa de poner el foco del ámbito privado, lo pasa a la esfera política y pública. Tronto, en un inicio, distingue 4 fases del cuidado. La primera sería reconocer la necesidad del cuidado, es decir, prestar atención a ver qué cuidado se ha de brindar. La segunda, asumir la responsabilidad de atender a esa necesidad. La tercera tarea, brindar el cuidado necesario. Y la cuarta, evaluar la respuesta de quien recibe el cuidado. En una obra posterior, Caring Democracy, Markets, Equality and Justice, incluye una 5ª fase del cuidado: organizar social y políticamente el cuidado de forma justa y democrática.
Estas fases muestran que el cuidado no es espontáneo, no nace de forma espontánea ni ha de ser inocente. Requiere de organización, habilidades, ética y justicia distributiva. Si nos fijamos en estas 5 fases, se requiere, tal y como apuntábamos antes, de compasión y de justicia. Ambas son necesarias sin que una dimensión excluya a la otra. En esta 5ª fase del cuidado, Tronto introduce un criterio político fundamental, que es la universalización del cuidado respecto a la responsabilidad de quien tiene que cuidar. Frente a la distribución desigual del cuidado, históricamente impuesta por factores como género, raza o clase, Tronto defiende que todas las personas han de asumir responsabilidades de cuidado en condiciones de justicia, equidad y reconocimiento. Aquí el cuidado se convierte, por tanto, en un principio organizador de la democracia. Una sociedad justa será aquella que ponga el cuidado en el centro, no como residual ni como exclusivo de ningún colectivo, sino como un criterio de estructuración política. Desde esta perspectiva, considero que el cuidado no debe considerarse como una esfera alternativa a la justicia, sino como lo que vamos a denominar a partir de ahora justicia cordial, que integra la atención ética con la sensibilidad afectiva. Esta articulación entronca con la ética de la razón cordial de Adela Cortina, quien plantea que la razón ética no puede excluir la compasión si pretende ser verdaderamente humana y democrática. La noción de justicia cordial reconoce, en la línea de lo que ya Tronto defendía, que el cuidado ha de ser estructural y no accesorio, y en la línea de lo que ya Gall sostenía, que ha de tener en cuenta las condiciones materiales e institucionales, tanto las que hacen posible el cuidado justo como las que lo dificultan o lo imposibilitan. No se trata únicamente de aplicar principios normativos, sino que se trata de asumir que toda acción justa requiere de una mirada compasiva y una comprensión situada de la dignidad del otro. Todas las personas, todas las que estamos aquí y todas las personas en general, en algún momento de nuestras vidas, o hemos atravesado, o estamos atravesando, o atravesaremos situaciones de dependencia, de vulnerabilidad y de fragilidad. Y todas nosotras desearemos ser cuidadas de un modo que no sea meramente técnico o funcional, sino que querremos que se respeten nuestros valores, nuestra historia y nuestra forma de estar en el mundo. Por tanto, el cuidado debe pensarse, si queremos esto, como un elemento estructural de la justicia social y se debe orientar por una ética que aúne compasión y equidad. Así, el reconocimiento de la vulnerabilidad compartida ha de ser este principio que guíe la organización institucional y la acción educativa. La ética de la razón cordial, que estamos hablando de Cortina, constituye una aportación clave para integrar estas dimensiones de lo racional y la dimensión afectiva de la experiencia moral. Esta perspectiva cuestiona la separación entre razón y emoción que ha marcado buena parte de la filosofía occidental desde Kant y propone en su lugar una racionalidad profundamente ligada y vinculada a la experiencia humana y al reconocimiento empático de las demás personas. Tal como señala Adela Cortina, no se trata de sustituir la razón por la emoción. Esto es un error gravísimo y solo lleva a la manipulación de la que hablábamos antes, sino que se trata de enriquecer la deliberación ética con la compasión lúcida. Es necesario reconocer la dignidad de las demás personas desde la compasión. No basta con reconocer las necesidades desde una perspectiva normativa y distante. En el terreno educativo, esto tiene consecuencias de gran calado. Educar en esta razón cordial implica no solo educar a personas que puedan argumentar, sino que además han de ser capaces de conmoverse ante el sufrimiento ajeno, de además implicarse. No solo nos tenemos que conmover, sino que nos tenemos que implicar emocionalmente sin caer en el sentimentalismo. Ser capaces de construir juicios morales desde una ética del reconocimiento. Y esto significa crear aulas donde la deliberación no excluya la afectividad, donde la escucha sea activa y que por tanto sea transformadora, porque queramos hacer algo con aquello que estamos escuchando, y donde los valores se encarnen en virtudes que impregnen las prácticas relacionales cotidianas. No se puede quedar en el discurso, sino que se tiene que pasar a la acción. En el marco de la ciudadanía democrática,
Este enfoque aporta una visión más rica y comprometida. Una ciudadanía responsable no se define únicamente por su apego a las normas y a los procedimientos, sino por su capacidad de cuidado mutuo, de compasión activa y de responsabilidad compartida. Además, esta propuesta ayuda a tender puentes entre la ética del cuidado y la ética de la justicia, mostrando que realmente no existe la contradicción entre ambas si se entiende que la justicia no puede basarse en una neutralidad abstracta, vacía, sin compromiso con la dignidad concreta de cada persona. Por tanto, la razón cordial permite superar esa falsa dicotomía, pues no rechaza la objetividad ni la argumentación, pero reconoce que la moralidad no se fundamenta únicamente en el cálculo o en el deber, sino en la capacidad de sentir con las demás personas. Y la educación se nos presenta así como un espacio privilegiado para formar a esta ciudadanía democrática y compasiva. Hasta aquí hemos argumentado que educar para el cuidado exige, como hemos dicho, integrar razón y emoción, construir subjetividades críticas y relacionales, situar el cuidado en el centro de la vida democrática. Hemos hablado del autoconocimiento ético. Sin embargo, ninguna reflexión sobre el cuidado estaría completa sin atender a su dimensión neurobiológica y afectiva. Vamos a ver ahora cómo los hallazgos en neurociencia confirman y sostienen que la educación para el cuidado es posible, mostrando que esta no es solo una apuesta a ética y política, sino una tarea arraigada en nuestra biología afectiva y en las estructuras cerebrales que hacen posible el juicio moral, la compasión y la empatía. La neurociencia ha demostrado de manera sólida que razón y emoción no son procesos separados, no pueden darse por separado, sino que son profundamente interconectados en nuestro cerebro. Tal como señala Antonio Damasio con su teoría del marcador somático, nuestras decisiones no se toman en un vacío racional. Eso no es cierto. Están guiadas por señales emocionales que son previas y más rápidas, que surgen de la experiencia corporal y afectiva. Las estructuras cerebrales implicadas en el juicio moral, como la corteza prefrontal, ventromedial, la amígdala o la ínsula, se activan cuando evaluamos el sufrimiento ajeno, cuando tomamos decisiones éticas o cuando empatizamos con otras personas. Este conocimiento neurocientífico confirma que las éticas del cuidado van en la línea correcta de lo que se ha defendido desde hace décadas, que el cuidado no es una experiencia más que relacional y encargada superando solo el pensamiento, sino que incluye el sentir y el cuerpo. La neuroeducación moral, en este sentido, se ha configurado como un campo interdisciplinar que conecta ética, educación y neurociencia. Ya en otras ocasiones, incluso en esta casa, he venido a hablar y a defender qué son las virtudes cordiales y he defendido que las virtudes cordiales pueden educarse y que pueden entrenarse, pues el cerebro humano posee una notable plasticidad. La repetición de hábitos, como la reflexión ética, la regulación emocional y la práctica de la compasión, fortalece los circuitos neuronales que sustentan respuestas morales cada vez más coherentes y justas. Es importante subrayar, sin embargo, que reconocer la base neurobiológica del cuidado no significa quedarnos en aquello que nos nace de forma espontánea respecto a que nuestros vínculos deban limitarse solo a quienes son cercanos. Las mismas estructuras cerebrales que nos permiten establecer vínculos con las personas de nuestro entorno inmediato pueden y deben ponerse al servicio de una compasión que alcance también a quienes percibimos como lejanos, ya sea por diferencias culturales, sociales o por falta de afinidad. Si bien es cierto que las emociones nos surgen de forma más intensa a quienes tenemos cerca, la educación nos permite, tiene la capacidad de expandir nuestro círculo moral, orientando nuestra sensibilidad ética también a quienes no forman parte de ese círculo más inmediato. Las emociones son innatas, pero lo que hacemos con ellas, cómo las canalizamos, hacia quién las dirigimos, eso es profundamente educable. Podemos aprender a sentir compasión no solo por quienes conocemos, sino por cualquier ser humano cuya dignidad esté siendo amenazada, evitando así que el cuidado se convierta en la mera proximidad afectiva y se convierta en una ética indiferente a las injusticias estructurales.
La educación emocional, fundamentada neurocientíficamente, adquiere así una dimensión preventiva frente a los discursos de odio, la polarización afectiva. Enseñar a identificar, nombrar y canalizar las emociones no es un lujo educativo, sino una necesidad ética y política. La neuroeducación moral se presenta como instrumento para evitar que las emociones se conviertan en armas de manipulación o violencia, contribuyendo, en cambio, a formar una ciudadanía que sea capaz de cuidar de sí, de las demás personas y del entorno social y natural. Desde una perspectiva ética, las emociones han de servir para unirnos y no para separarnos. Ya sabemos que las emociones no son ni buenas ni malas, tienen una función adaptativa, pero pueden impulsarnos tanto a construir vínculos solidarios y justos como a alimentar la exclusión, el resentimiento y la violencia. Desde la neurociencia se ha demostrado que las estructuras cerebrales, como hemos comentado antes, como la amígdala, la ínsula y la corteza prefrontal, intervienen en esta evaluación de la que hablábamos moral y emocional, pero también se ha demostrado que modulan tanto las respuestas prosociales como las reacciones agresivas. Esto significa que podemos orientar estas emociones en direcciones opuestas y dependerá de cómo las alimentemos, de qué narrativas y valores las encaucen y de los circuitos neuronales que se fortalezcan mediante qué experiencias y qué aprendizaje. Educar las emociones es, por tanto, educar el cerebro mismo para convertir la sensibilidad en energía ética y política capaz de sostener proyectos colectivos de humanidad compartida. Por tanto, la neuroeducación, desde esta perspectiva ética, se revela como el fundamento científico que muestra que educar para el cuidado no es solo un imperativo ético, sino también una tarea profundamente arraigada y coherente con nuestra estructura neurobiológica. Se trata de cultivar un cerebro ético que nos permita vivir de manera justa y compasiva en un mundo complejo. Quisiera pasar ya a concretar con qué conclusiones me gustaría que nos quedáramos, con qué es lo que creo que me gustaría que se consolidara y que llegara directamente a vosotras y a vosotros, y también a presentaros unas propuestas prácticas de mejora que creo que son asumibles. Respecto a las conclusiones, me gustaría que nos quedara claro que educar para el cuidado no puede considerarse una opción educativa más, sino que ha de ser una exigencia ética y política absolutamente necesaria en nuestro tiempo. Que en un mundo que está marcado por las desigualdades estructurales, por los discursos de odio, por la desafección política y la fragmentación de los vínculos, proponer una educación centrada en el cuidado significa mantener la esperanza ética ante la indiferencia de nuestro tiempo, mediante una apuesta lúcida, compasiva y transformadora. También hemos visto que el cuidado no puede relegarse a un sentimiento privado o a un rol históricamente atribuido a las mujeres, sino que es una forma de justicia social. Ha de ser una forma de organización democrática y un criterio esencial para la praxis educativa. Por tanto, implica hacer una revisión también feminista, desafiando la división sexual del trabajo que ha confinado el cuidado al ámbito privado, incluso cuando se ha profesionalizado el cuidado, sigue siendo una profesionalización fundamentalmente femenina, y defender que el cuidado es una responsabilidad compartida y política que añade a todas las personas más allá del género. He defendido también que el cuidado no puede entenderse solo como una acción y una atención individual, sino que exige una mirada crítica a las estructuras sociales que permiten o que dificultan que este cuidado sea efectivo y equitativo, y que el autoconocimiento ético aparece como condición necesaria, pues solo quien se conoce a sí mismo en su vulnerabilidad, límites y capacidades puede ejercer un cuidado lúcido, libre de proyecciones, paternalismos y de inercias alienantes. Hemos visto también la contribución de la razón cordial de Cortina, que subraya que no basta con racionalizar los principios morales, sino que es imprescindible integrar la sensibilidad afectiva como la vía de acceso necesaria para llegar a la dignidad de las demás personas. Hemos visto que la neuroeducación moral confirma científicamente estos planteamientos, que emoción y cognición no son dimensiones separadas, sino que se integran en el cerebro humano,
y que los circuitos neuronales que sustentan la empatía, la compasión y el juicio moral pueden entrenarse y educarse. Y hemos visto que el cuidado no es solo una elección moral y política, sino una posibilidad biológica susceptible de desarrollarse a través de prácticas educativas conscientes. Una educación ética y crítica debe ampliar nuestro horizonte ético común para incluir a todas las personas, también aquellas cultural o socialmente lejanas, ya que hemos visto que pueden servir tanto para unir como para separar. Hemos de asumir esa responsabilidad que tenemos para educarlas de forma que se conviertan en una fuerza ética al servicio de la convivencia y de la justicia. Y por tanto hemos de revisar también, quienes somos docentes, nuestras prácticas cotidianas. ¿Qué vínculos generamos en el aula? ¿Qué emociones validamos y qué emociones silenciamos? ¿Qué subjetividades estamos cultivando cuando priorizamos el rendimiento y la competitividad por encima del reconocimiento y de la dignidad? Hemos de repensar todo esto. Desde este horizonte es necesario articular propuestas concretas que traduzcan el paradigma del cuidado en acciones educativas y políticas. Algunas posibles líneas de acción son incorporar el cuidado como eje transversal del currículo educativo, no solo como un contenido puntual en algunas materias o algo que se celebra en un día concreto, sino como fundamento de las relaciones educativas. Otra propuesta sería revalorizar el trabajo emocional del profesorado, proporcionándole la formación en competencias emocionales y éticas, así como el reconocimiento institucional por el acompañamiento, la escucha y la labor cotidiana del cuidado. Este reconocimiento institucional de que esa formación forma parte de su trabajo y de su tarea es fundamental. Otra propuesta es fomentar espacios estables de reflexión afectiva y ética en los centros educativos de primaria, secundaria, universitarios, como asambleas en las que el cuidado esté en el centro, acompañamiento grupal, formación entre iguales. Otra propuesta es evaluar la calidad de los entornos escolares desde la perspectiva del cuidado, teniendo en cuenta el clima emocional, la inclusión, la justicia relacional y la existencia de vínculos de apoyo. Pero es muy importante recordar que los entornos escolares implican a toda la comunidad educativa y que no podemos poner, es fundamental entender que está claro que los protagonistas son el alumnado, pero que hay otros agentes protagonistas que son el profesorado. Y se ha de cuidar al alumnado, pero se ha de cuidar al profesorado. Y esa calidad de los entornos escolares requiere, de cara al profesorado, cuidar sus condiciones laborales, sus posibilidades de investigación, su formación continua y procurar que no sean profesionales quemados, porque al final son esas personas las que van a tener que educar y cuidar al alumnado. Otra propuesta es impulsar programas de aprendizaje-servicio de trabajo comunal que vinculen al alumnado con necesidades concretas de la sociedad circundante, especialmente en contextos de vulnerabilidad. Esta metodología permite unir la adquisición de los contenidos de los conocimientos curriculares con experiencias reales de servicio a la comunidad, solidarios, despertando la conciencia ética y fortaleciendo los vínculos comunitarios auténticos. Tenemos que tener en cuenta, para finalizar, que educar para el cuidado tiene implicaciones profundas en el plano social y político. Significa construir una cultura del vínculo frente a la lógica del rendimiento, una cultura de la interdependencia frente al mito de la autosuficiencia. Implica reconstruir el tejido comunitario, reforzar los valores democráticos y resistir los discursos que trivializan la compasión o exaltan la exclusión. Asumir el cuidado como el centro de la educación obliga a preguntarnos qué tipo de ciudadanía queremos formar. No basta con formar a personas que conozcan sus derechos, eso es insuficiente. Necesitamos formar a personas éticamente implicadas, comprometidas, capaces de reconocer la vulnerabilidad ajena y de actuar en consecuencia. Una ciudadanía comprometida no solo es aquella que argumenta bien, sino que también sabe cuidar. Esta es la urgencia ética de nuestro tiempo, construir una sociedad donde el cuidado sea principio, derecho, responsabilidad y cultura compartida. Pero estos objetivos solo podrán alcanzarse si dotamos al profesorado de herramientas éticas, críticas y comunicativas suficientes. Son el vehículo de nuestra educación y por ahí ha de pasar necesariamente.
Demasiadas veces las docentes y los docentes actúan como Quijotes, enfrentándose en solitario a molinos de viento. Educan para el cuidado y la democracia en contextos dominados por intereses económicos y la mercantilización de la vida. Por eso necesitamos instituciones como esta universidad pública, que sean sólidas, éticas y democráticas, que protejan a quienes educan y garanticen la coherencia estructural para resistir las dinámicas de desinformación y odio que amenazan hoy los derechos fundamentales. Educar para el cuidado es, en definitiva, una tarea política y colectiva. No será posible sin un compromiso claro con la dignidad humana, especialmente con la de aquellas personas que por cualquier condición cultural, funcional, étnica o afectiva se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Una sociedad que cuida, por tanto, y con esto concluyo, es una sociedad que no deja a nadie ni fuera del aula ni fuera de la vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Codina, por su invaluable aporte en este inicio del Congreso, por contribuir a la reflexión necesaria y urgente sobre los retos y oportunidades que nos presenta la docencia como vía para activar la educación para el cuidado, especialmente por su aporte en la generación de propuestas que son muy novedosas, muy sensibles ante la complejidad del mundo contemporáneo marcado por el individualismo. Vamos a abrir en este momento un espacio de preguntas para que, por favor, se va a pasar un micrófono para que mencionen su nombre y la doctora Codina les podrá responder. Tenemos aquí dos preguntas. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la conferencia. Yo tengo varias preguntas. La primera de ellas tiene que ver con el trato metodológico que tiene del concepto autorreflexión ética, ¿verdad? Me gustaría saber si lo está trabajando como un principio procedimental de la propuesta ética. Y segundo, me gustaría saber si en la esquematización de argumentos el autoconocimiento ético tiene como una prioridad sobre el cuidado de los intereses de los otros y las otras, ¿verdad? Como estoy trabajando ética del cuidado, me gustaría saber ese tipo de relación teórica. Muchas gracias por la pregunta. Creo que es condición previa necesaria el autoconocimiento ético antes de empezar a cuidar a los demás, porque podemos tener muy buena voluntad, pero sin una reflexión previa y un trabajarnos nosotras y nosotros mismos, desde esa buena voluntad podemos hacer mucho daño a otras personas. Si yo tengo heridas que no están trabajadas y voy a cuidar desde esas heridas las voy a proyectar en la otra persona que quizá no las tiene y voy a actuar desde ahí. Entonces entiendo que es muy importante desde la educación primaria, incluso desde kinder, el empezar a trabajar ese autoconocimiento para fortalecer que cada cual sepa quién es, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y desde la autenticidad poder cuidar a las demás personas. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Doctora Codina, por su lúcida exposición. Yo quería, más que una pregunta, decirle que estoy profundamente conmovida por su exposición, por la serie de estrategias que además nos regala. Yo creo que en el momento tan complejo en el que vivimos y con los ataques recientes y no tan recientes
que hemos tenido con respecto a la formación universitaria pública y en especial los ataques que ha recibido históricamente la Escuela de Estudios Generales, esta visión que nos regala, siento yo que viene a potenciar un posible antídoto contra muchos de esos discursos, porque nos da la justificación teórica y científica, o la base, digamos, científica, para cómo encauzar los cambios que requerimos en la actualidad para que siga siendo vigente este espacio. Yo soy una casada y convencida de que así lo es, pero quizá sí necesitamos ciertas reflexiones y ciertos cambios en la manera en la que hemos administrado, por así decirlo, las disciplinas y la fusión interdisciplinar. Entonces, más bien es como un profundo agradecimiento de mi parte y un llamado de atención para las colegas y los colegas que aún nos acompañan. Sé que el estudiantado tiene lecciones a las 11 y bueno, hay una desbandada, pero no crea que es falta de cordialidad. Posiblemente tienen clases a las 11 y han tenido que abandonarnos, pero a las colegas y los colegas que nos acompañan, sí quisiera como llamar su atención sobre el gran valor y el gran aporte que ha significado esta conferencia en torno a lo que se nos viene y a todo el trabajo que podemos hacer colectivamente, en vez de tener tantas discusiones infértiles e inútiles sobre cosas que ya no tiene sentido seguir discutiendo. Yo creo que hay que poner la mirada hacia adelante, arremangarse las camisas, y me parece que nos has dado bueno, me siento muy privilegiada, muy conmovida, nos has dado un aporte invaluable. Muchísimas gracias. Eso era un comentario. Muchísimas gracias a ti. Doctora, si usted quiere, sí. le hacemos las preguntas. Me parece perfecto. Sí, ¿Las sí, hacemos todas sí, juntas? Sí. Bueno, muy buenos días. Muy agradecida con la doctora Codina y con esta exposición de neuroaprendizaje. Y bueno, tomando en cuenta la última frase que toma, una sociedad que cuida, una sociedad que no deja a nadie fuera del aula ni fuera de la vida, quisiera hacerle la siguiente pregunta. Al menos su exposición ha movido ciertas fibras sensibles hacia mi persona, en el hecho de que soy sobreviviente de un coma inducido de 13 días y una serie de aspectos bastante problemáticos con un aneurisma cerebral. Y bueno, cómo llevar esto dentro de una perspectiva universitaria, principalmente en las aulas, desde una posición humanista, exactamente a un espacio como es el hospital, que es un espacio que en términos de investigación bioética no te despiertas a la parte de una persona especialista en esta área, sino que las condiciones son muy diferentes, y realmente cuando hablamos de esta ética del cuidado, creo que es importante cómo fortalecer, o al menos cómo llevar esta posición exactamente a la sociedad en términos prácticos, específicamente a los centros de salud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Felicitarla por esta brillante exposición y ponencia. Mi nombre es Manrique Arguedas, profesor acá en la universidad. Hoy en día hay una competencia en la parte educativa para llevar a diferentes ámbitos la educación. A mí estoy siempre muy ligado a la parte de sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente. Y si no cuidamos tampoco el medio ambiente, pues tampoco vamos a cuidar el resto, ni la salud, ni la salud del ambiente, ni la salud de las personas. Desde su perspectiva de su ponencia el día de hoy, ¿cómo integramos el ambiente, la sostenibilidad en esos procesos de nuestra sociedad? Muy buenos días a todos, muchas gracias igual por la exposición. Soy docente de secundaria en ejercicio y también desde hace 13 años en la universidad. Y en los últimos años
he venido pues reflexionando profundamente en relación a este viraje que algunos autores como Herb Biesta ha planteado en relación a volver a la enseñanza, es decir, la mirada en la persona docente. Creo que a lo largo de su presentación fue una idea fuerza que usted rescató. Evidentemente muchas veces los discursos han girado en torno al centro, al estudiantado, y dejando de lado a la figura del profesorado. Bajo esa línea, yo quisiera plantearle la pregunta sobre qué reflexiones, qué experiencias, desde este bagaje teórico, esta vinculación incluso que rompe, ¿verdad?, entre lo racional, que muchas veces viene a ser la universidad, con un espacio racional, y esa vinculación con el mundo de las emociones. ¿Y qué papel, esa es la pregunta concreta, tiene la universidad en la formación inicial del docente? Es decir, cómo estas nuevas tendencias vienen a cuestionarnos, a interpelar lo que hacemos desde la universidad, planteando esa mirada o esas nuevas miradas en el cuidado, en este caso, de la persona docente. Hola, buenos días. Soy Eduard Pasquel, soy psicólogo, soy peruano, y desde la ponencia he recogido que el aprendizaje ético solo es posible en contextos emocionalmente significativos. Y esto me remite a la experiencia de la pandemia. En Perú hemos estado en confinamiento aproximadamente 9 meses, y eso ha significado que muchas y muchos escolares dejen de asistir a las escuelas. Esto ha significado muchos retrasos. Sin embargo, hemos utilizado o recurrido a muchas estrategias. Acá yo tengo una pregunta. ¿Qué reflexiones o qué previsiones podríamos tener frente a estas contingencias desde lo que usted nos está compartiendo hoy? Y muchísimas gracias por su ponencia. Creo que están todas las preguntas. Iba a comenzar por tu reflexión, pero creo que la voy a contestando, o sea, voy a hacer alusión a ella contestando al resto de preguntas. Ahora sí, creo que la había apagado sin querer. Respecto a la compañera, ¿no?, que estabas comentando la importancia de llevar esto también a los centros sanitarios, es que es urgente y es necesario y se ha de abordar. Yo en la universidad, en mis clases, llevo los cursos de ética y legislación profesional en la Facultad de Enfermería. Y entonces casi toda mi docencia está centrada en la formación en bioética para las futuras enfermeras y los futuros enfermeros. Y es un pilar fundamental en su formación, y no podemos hablar de una atención sanitaria, humana y real y global si no abordamos esta formación ética, en este caso de enfermería, sería también medicina, odontología, podología y en cualquier otra carrera universitaria. No hay ningún estudio universitario que no tuviera que tener módulos de formación en ética. Todos, absolutamente todos, sin excepción. Entonces, ¿cómo fortalecer esto para llevarlo a los hospitales o a los centros sanitarios? Tiene que pasar por una reestructuración de los planes de estudio en el que se incluya esta formación en bioética, pero no como algo que vamos a hacer esto, no, o sea, dándole el peso que tiene que tener y que todo aquel alumno o alumna que salga de la universidad tenga esa formación. También os digo una cosa, cuando reciben esa formación no hace falta que les vayan convenciendo de la importancia. Salen absolutamente convencidos y convencidas, o sea, tienen un compromiso después con esa vinculación
muy importante y son quienes más agradecen que esa formación se les haya dado para ponerla en práctica. Se pueden hacer varias estrategias, pasar por la formación universitaria, dar formación a los colegios profesionales de enfermería, de medicina, etcétera, pero es que eso se ha de abordar de forma seria desde la propia universidad y la ética se ha de tomar en serio porque nos va el futuro en ello. Porque hay muchos intereses creados para obedecer a otro tipo de lógicas. Respecto a la pregunta de la competencia, ¿no? De cómo integrar el ambiente en estas cuestiones, es que, claro, es lo que estaba comentando, en todos los ámbitos hace falta esa formación ética. Y para las personas que vayan a ser ingenieros agrónomos y para las personas que vayan a ser arquitectos o arquitectas, o sea, para cualquier persona, es necesaria esta formación ética y específicamente profesional en las carreras universitarias, pero de una forma más global, desde kinder, pasando por primaria y pasando por secundaria. No puede ser algo, o sea, a la universidad no llega todo el mundo. A la universidad llega una parte de la población y otra parte de la población se ha quedado por el camino. Y esas personas también viven en el mundo y van a actuar y necesitan esa formación ética desde edades tempranas. Y obviamente que si no cuidamos el medio ambiente se nos acaba todo y ya está. Y tenemos que ser conscientes de que vivimos ahora mismo en unos momentos de negacionismo absoluto respecto al cuidado del medio ambiente y desde las instancias educativas tenemos que estar alerta y luchar con uñas y dientes para que esos discursos negacionistas no calen en la ciudadanía, porque es que les engañan y les engañan pero que se convencen del engaño. Entonces hay que estar con el compromiso fortalecido de ese cuidado al medio ambiente porque es esencial y que cada cual actúe desde su ámbito teniendo en cuenta la brújula que marca el norte ético de nuestras acciones. Respecto al profesor de secundaria, ¿no? Yo soy, este es mi primer curso escolar que no he dado clases en secundaria. He sido profesora de secundaria durante 21 años y ahora estoy solo en la universidad. Y por eso mismo incido tanto en la importancia de mirar al profesorado. ¿Cómo va a haber una educación de calidad cuando tienes al profesorado explotado, quemado, sin posibilidad ni ganas de hacer nada? No podemos pedir heroicidades. A mí me alarma, os explico, una profesora, yo que he sido profesora de secundaria hasta el 24 de septiembre del 2024, hasta hace 2 días, nuestro trabajo de aula, de dar clases dentro del aula con alumnos, en secundaria son 18 horas semanales. Después tenemos 7 horas de permanencia en el centro, en la que atendemos a familias, ayudamos al equipo directivo, nos coordinamos con otros profesores, y entonces eso suman hasta 25 horas de permanencia en el centro, 18 horas de aula y 7 de otras tareas. Y el resto de nuestras horas de contrato, que son 37 horas y media semanales, se nos presupone el trabajo que hacemos en casa de preparación, corrección, revisión, formación continua, etcétera, etcétera. Cuando a mí me dicen que aquí una profesora o un profesor de secundaria da clases 40 horas semanales, me parece una barbaridad. Es absolutamente imposible, pero imposible en el sentido más literal de la palabra, hablar de calidad educativa con esas condiciones laborales. Pero imposible. ¿Qué le vas a pedir a esa persona que se forme en educación continua, que revise si las actividades funcionan, si no funcionan, que tenga atención a la diversidad dentro del aula? ¿Que vamos a pedir héroes? No es justo que se pidan héroes. Las personas han de ser tratadas con dignidad y ha de darse el valor a la educación que tiene que tener. Y es imposible pedir más a esas personas porque con sobrevivir tienen más que suficiente y no se puede hacer más. Entonces hay que darle a la educación el valor que tiene y hay que darle al profesorado la dignidad que se merece y darle a la formación el lugar que corresponde. Estábamos hablando de esto estos días y comentaba con Randall Jiménez. Le decía, es que esto es como quien entiende que los futbolistas solo trabajan el día del partido. Y dirán, solo trabajan 90 minutos a la semana. Hombre, y las horas de entrenamiento y la recuperación en el fisio para no caer en lesiones y la planificación.
No puede ser, es decir, la formación, el tiempo de corrección, de planificación, todo forma parte del trabajo docente. Y si eso no se recoge como parte del sueldo, mal vamos y le podemos dar todas las vueltas que queramos. Pero si tú tienes a docentes quemados y sin tiempo para reciclarse, ni para planificar, ni para revisar, no podemos ir a ningún sitio. Y no se les puede pedir más. Y demasiado hacéis con lo que tenéis. Lo que yo siento es una profunda admiración por la calidad de la educación en Costa Rica con las condiciones laborales que tenéis, porque me parece increíble. Si yo llego a España y les digo, vais a trabajar 40 horas a la semana, se prende fuego el país, literalmente. O sea, hay una huelga que hay, o sea, es imposible concebir eso en nuestras cabezas, absolutamente imposible. Entonces, la mirada al docente, es que si tú no cuidas a los docentes, ¿cómo vas a cuidar la educación? Da igual las vueltas que le des al currículum, ya lo que se hace con el alumnado. Al alumnado le educan los docentes. Y hay que empezar por ahí. Y respecto a la última pregunta, bueno, creo que también hablabas de la formación inicial del docente, sí que no quería que se me olvidara esa pregunta en las universidades. A ver, no podemos creer que de las universidades salen profesionales listos para trabajar. Eso no es real. De las universidades salen profesionales que pueden empezar a aprender cómo es su trabajo. Es una formación inicial. Y luego tú te pones a trabajar y es cuando te pones de verdad a aprender y la vida te da palos y empiezas ensayo-error, pero la formación universitaria es como ponerte en la casilla de salida de una carrera muy larga que la meta está muy lejos y es un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Entonces, esa formación inicial ha de ser una formación de calidad, pero eso ha de ir acompañado necesaria y obligatoriamente, porque es una exigencia de justicia, de un plan de formación continua que sea a lo largo de toda la vida. Las personas no paramos de aprender y tenemos que estar actualizándonos y reciclándonos en nuestros conocimientos. Entonces, se han de incorporar los avances pues, en neurociencia y en todo se han de incorporar a la educación universitaria. Pero no podemos pensar de, ya está, ya ha salido, ya está listo, lista. No, a partir de ahí es cuando empieza el aprendizaje de verdad. Entonces, esa formación continua es fundamental. Y esa formación continua tiene que estar recogida en el horario y el salario del profesorado. No puede pedirle a una persona que en sus vacaciones se dedique a formarse. No, es parte de su tarea y de su obligación. ¿Vale? Respecto a la última pregunta, en el confinamiento, claro, todos los países hemos pasado por situaciones similares y entonces me resulta muy familiar todo lo que me estás comentando. En España también estuvimos confinados y eso ha supuesto un bache importante, un agujero ahí que estamos intentando recuperar. Y tú me preguntas por qué previsiones podemos hacer para esas situaciones. Yo creo que todas las personas que somos docentes, a una conclusión a la que hemos llegado es a que la presencialidad es insustituible. A ver, podemos poner parches, habrá situaciones de emergencia en las que podremos hacer lo que podremos hacer y llegaremos hasta donde llegaremos y no podremos hacer más y entonces tendremos que tirar por ahí. Pero no podemos creer que la docencia online, etcétera, etcétera, sustituya a la docencia presencial porque el calor humano, la mirada, el diálogo con los estudiantes, la cercanía, etcétera, etcétera, eso no hay forma de sustituirlo y eso es lo que da calidad a la enseñanza. Entonces, previsiones, pues está muy bien que tengamos esas previsiones de herramientas para poder seguir, pero teniendo en cuenta que esas herramientas para poder seguir son parches hasta que la situación se normalice. Que no puede ser de, no, ahora ya, mira, pues no hace falta que vengan, pues hace falta que esto, que lo otro. No, o sea, tenemos que tener en claro que son situaciones de emergencia. ¿Vale? Y bueno, simplemente quería terminar para cerrar como con todas las preguntas, animándoos a que luchéis con todo lo que tengáis por la educación pública, porque es la única vía de acceso justo para la igualdad de oportunidades. No hay más salida que la educación pública y es la única vía que tienen las personas para salir adelante. Yo misma, si no fuera por la educación pública, yo no podría haber estudiado absolutamente nada. En mi casa jamás me hubieran podido pagar una educación privada. Y he sido becada y además he tenido que trabajar para salir adelante y eso me ha permitido poder elegir mi propio plan de vida autoescogido.
Y si no hubiera sido por eso, pues estaría trabajando en cualquier otra cosa, pero no podría haber decidido nada sobre mi propia vida. Entonces, hay que pelear con uñas y dientes por los servicios públicos, que no nos engañen con las privatizaciones, porque es una trampa, porque no es cierto que eso vaya a ser la solución para nada, porque las privatizaciones son empresas que quieren ser rentables y los derechos fundamentales no se pueden negociar y no se puede comerciar con ellos. Los derechos fundamentales y los servicios públicos no han de ser rentables, han de ser sostenibles. Es decir, se tiene que poder sostener el sistema para que no quiebre, está claro, y tomaremos las medidas que sean necesarias. Pero cuando algo se privatiza, pasa el foco de ser sostenible a buscar la rentabilidad económica. Y con los derechos fundamentales no se puede negociar. Entonces, os animo a que continuéis en esta lucha que tenéis por la educación pública y a luchar porque las condiciones del profesorado sean las dignas y que se valore la labor que se tenga que hacer y que se le dé mucha importancia a la formación y a la investigación porque es la vía para avanzar. Ya está, con esto finalizo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Codina. Nos deja con muchas reflexiones el día de hoy. Tenemos muchas tareas pendientes y muchísimas gracias por su contribución. Les reitero nuestro agradecimiento a todas y todos ustedes. Agradecemos el honor de su participación en estas actividades inaugurales. Les recordamos que seguidamente viene una mesa de trabajo aquí en el auditorio inmediatamente y otra en la sala multiuso que está en el primer piso. Luego vendría un tiempo para almuerzo y a la 1:30 reiniciamos de nuevo con el programa, igual con una mesa aquí y otra en el primer piso en la sala multiuso. Muchísimas gracias. Les recordamos revisar la programación en la página del Congreso, ¿verdad? Con el enlace www.congresohumanismo.ucr.ac.cr. Tengan todas y todos ustedes muy buenos días. Muchas gracias.